En este vídeo vamos a tratar la fisiopatología de la sepsis. Comenzaremos explicando los distintos modelos que históricamente han intentado justificar el desarrollo fisiopatológico de la sepsis. A continuación, nos centraremos en la fisiopatología, las alteraciones inmunológicas e inflamatorias que produce y, por último, concluiremos con los tipos de shock séptico. El primer modelo que trató de explicar el desarrollo de la sepsis, conocido como modelo de la primicia inmunológica o modelo clásico, considera que es el propio microorganismo el que ejerce de conductor de los procesos acontecidos en la sepsis. Este microorganismo es capaz de liberar endo- y exotoxinas que producen una respuesta antiinflamatoria, que a su vez produce un daño celular y una disfunción orgánica. Es bajo este paradigma en lo que se sustenta la importancia de la terapia antibiótica para la efectiva eliminación de la carga bacteriana, cortando de esta forma la cascada de eventos inflamatorios que generan daño orgánico. Por otra parte, encontraríamos el modelo inmunológico, o modelo actual, que trata de explicar cómo la sepsis ocurre cuando se activan los mecanismos inflamatorios, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que aunque desencadenados por la infección, se propagan de forma independiente al desencadenante infeccioso. Por tanto, según este modelo, la progresión del síndrome continuará a pesar de la rápida eliminación del agente infeccioso, y es en él en el que sustentan los intentos de terapias antiinflamatorias de la sepsis. Aunando ambas teorías, Anar Kumar propuso un tercer modelo, o modelo integrador, en el que se acepta que la carga bacteriana es la causa motora del shock, pero existe un umbral muy variable en función de las características del huésped. Kumar propone que la velocidad con la que se consiga disminuir la carga bacteriana hasta un umbral subcrítico es el parámetro más influyente a la hora de mejorar la supervivencia. La entrada del microorganismo en el cuerpo lleva a la activación de diversas respuestas. Por un lado, nos lleva a un estado procoagulante. Otro mecanismo es mediante la activación del endotelio por daño endotelial. Otro mecanismo es mediante la activación directa de los leucocitos. El daño endotelial producido, a su vez, conduce también a un estado procoagulante. Este estado procoagulante, en combinación con procesos antifibrinolíticos que se producen también, nos llevan a una coagulación intravascular diseminada, que por consumo de factores de coagulación y plaquetas nos conduce a cuadros de hemorragia e isquemia tisular. El daño endotelial, a su vez, nos produce una vasodilatación, aumentando la permeabilidad y provocando una hipoxia tisular. Por otra parte, la activación de los leucocitos conlleva múltiples mediadores de la inflamación, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, interleucinas reguladoras, que producen en el organismo efectos sistémicos, modificando la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, aumentando los reactantes de fase aguda, las catecolaminas, los glucocorticoides, que nos conducen a un estado de inmunosupresión. En conjunto con los cuadros isquémicos, hemorragia, la hipoxia tisular, nos conducen todo esto a un fallo multiorgánico. En el proceso de la sepsis nos encontramos, por tanto, sobre una gráfica en la que se producen cambios pro- y antiinflamatorios asociados a las alteraciones inmunológicas. Suele haber una primera fase proinflamatoria, al inicio, mediada por citocinas, que causarían shock, fiebre alta, síndrome de disfunción multiorgánica, típicas de un paciente joven sin patología previa. Por lo que si el paciente muere en esta primera fase, se suele deber a esta fase proinflamatoria de la enfermedad. Pero si el paciente es más añoso o presenta comorbilidad, puede tener una reacción antiinflamatoria, en la que se podría contraer otra infección que nos llevaría a una fase de inmunosupresión, pudiendo acontecer una muerte tardía o bien una recuperación del paciente. Por último, vamos a comentar las dos variedades de shock séptico que encontramos, el hiperdinámico y el hipodinámico. Este segundo corresponde con una fase tardía de la enfermedad, mientras que en el primero es típico encontrar las extremidades calientes, en el hipodinámico al contrario. Este calor en las extremidades se debe a que el aporte de oxígeno a los tejidos está elevado por la vasodilatación. Sin embargo, la extracción es pobre dado que hay una mala circulación y perfusión circulatoria. En la fase tardía se correspondería con un daño multiorgánico. Mientras que en el shock hiperdinámico lo asociamos con trombocitopenia y neutropenia, el hipodinámico se asocia con microtrombosis, coagulación intravascular diseminada y muerte. El shock hiperdinámico encontramos una disminución de la presión venosa central y las resistencias venosas sistémicas, mientras que aumenta todo lo demás, resistencias venosas periféricas, saturación venosa de oxígeno y gasto cardíaco.
En el shock hipodinámico encontraríamos igualmente una disminución de la presión venosa central, pero en este caso también disminuye el gasto cardíaco y la saturación venosa de oxígeno. Por el contrario, la resistencia venosa periférica aumenta y la resistencia venosa sistémica aumenta o se mantiene invariable.